Os voy a enseñar una técnica muy interesante para empezar a trabajar en este reportaje sobre el Festival Documenta: crear subclips. ¿Qué es esto? Pues simplemente fragmentar una toma que es muy larga en distintos trozos más cortos. Por ejemplo, la entrevista con Mariana y Diego tiene una duración de 8 minutos. Tengo que seleccionar las frases más interesantes, así que voy a crear subclips con los trozos que voy a utilizar en mi montaje. Vamos a ver cómo puedo hacer esto. Voy a crear aquí dos carpetas nuevas, una para las frases de Mariana y otra para las de Diego. New Bean, Mariana, y New Bean, Diego. Ahora marco entrada y salida en la primera frase de Mariana, que está muy bien. Voy a poner la forma de onda que me va a ayudar a marcar. Bueno, Puedo empezar aquí, in, Documenta Madrid es la cita del cine de no ficción, del documental, por antonomasia de esta ciudad, o sea, que es como la gran casa del cine, de los autores del cine documental. En esta edición, además, hemos querido conectar mucho con el público de los autores del cine documental. y aquí marco la salida. Ahora simplemente arrastro desde el monitor a la carpeta de Mariana y me sale una ventana para ponerle nombre al subclip. Le pongo la casa del cine documental. Ahora en la carpeta de Diego voy a poner la primera frase que dice él. El diseño de este propio festival. Aquí, entrada. Documenta es un festival donde vienen directoras y directores de todo el mundo a mostrar documental, que normalmente es algo que es más difícil de ver. Y yo lo digo siempre, creo que las cosas más maravillosas que se están haciendo en cine de los últimos años están muy asociadas al documental. Y aquí salida. Y lo llamo vienen directores de todo el mundo. Y puedo ir haciendo esto con todas las frases que me gustan. Luego, para montar, serán muy fáciles de localizar. Vamos a verlo. Hago una nueva línea de tiempo. Y arrastro directamente los subclips. Documenta Madrid es la cita del cine. Documenta es un festival donde Pero hay otra forma de hacer esto que es un poco distinta. Es para crear subclips a partir de un plano que ya está en la línea de tiempo. Por ejemplo, pongo la entrevista entera y corto un trozo con la cuchilla. También lo puedo arrastrar a la carpeta y crea un subclip. Es otra forma de hacer lo mismo. Pero hay una diferencia. Cuando lo hago desde la línea de tiempo, se lleva todo el plano con unas marcas de entrada y salida. ¿Veis? Sin embargo, con el que hice primero de Mariana, si lo pongo en el monitor de previo, vemos que ha recortado el trozo que marqué. Os recomiendo que utilicéis esta técnica de los subclips en este ejercicio. Y no solo con la entrevista, también con los materiales que nos ha proporcionado el festival. Os ayudará a concebir conceptualmente las distintas partes de vuestro discurso.